No. Si no hay más palabras solicitadas, o sea, si no hay palabras solicitadas, pasamos a puntos varios. Diputado Bernales. Yo, Presidenta. Bueno, primero que todo, buenos días, Presidenta, Claudia, Buenos todos días. los colegas que están presentes, tanto telemáticos como acá en la comisión en el Congreso. Yo quería solicitar, Presidenta, a esta comisión que pudiéramos extender una carta de condolencia para la familia de Marcia Johnson. Marcia fue una destacada comunicadora en la región de los lagos. A mí me tocó conocerla cuando trabajaba en Puerto Vara, luego en Puerto Montt, en Canal 5, una mujer muy, muy amable. A mí me dio muchísimos consejos en este camino que yo he emprendido, y lamentablemente una mujer joven nos dejó de manera inesperada, y que impactó no solo a sus colegas del mundo de las comunicaciones, sino a mucha gente que la estimaba y la quería por su forma de ser, que era cercana, cariñosa, siempre, como digo, amable. Entonces me gustaría que esta comisión pudiera tener a bien enviarle a su familia esta carta de condolencias de parte de nosotros. Eso, Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. ¿Tomamos el acuerdo de inmediato? Sí, ya, acordado. ¿Alguna otra solicitud de palabra? No, no veo ninguna solicitud. Entonces pasamos inmediatamente a la orden del día. Perdón. Esta sesión tiene por objeto referirse al cumplimiento del decreto Fuerza de Ley número 35 del 2017 del Ministerio de Educación, que fija plantas de personal del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, en cuanto a las medidas comprometidas en el año 2018 en beneficio de los trabajadores. Asisten el subsecretario de Patrimonio Cultural, señor Emilio de la Cerda, el director del Servicio Nacional de Patrimonio, el señor Carlos Mayat, la secretaria general de la Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, ANATRAP, la señora Verónica Arévalo, y el secretario directorio regional, señor José Damián Duque, de la misma asociación. Bienvenidos, estimados, y les ofrecemos inmediatamente la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Quisiéramos proyectar una presentación. No sé si es posible. Sí, por supuesto. Ya. Está permitido. Ya está autorizado para compartir pantalla. Ya, muchas gracias. Un segundito. Bien. Señora Presidenta, señores y señoras diputados, subsecretario, director Mayet, estamos aquí representando a los trabajadores y trabajadoras del Servicio Nacional del Patrimonio para visibilizar una situación que nos tiene muy preocupados. Les vamos a quitar poquitos minutos en la presentación, pero creemos que es relevante que tomen en cuenta el contenido de lo que les vamos a plantear. Primero que todo, empezar comentando ciertos antecedentes. Entre el 2016 y el 2017, el gobierno de la administración del ministro Otone y el director Cabezas, Ángel Cabezas, se juntaron con las asociaciones de trabajadores en el marco del diseño de la ley 21.045, que es la que crea el Ministerio de la Cultura y el Servicio del Patrimonio. En ese tiempo el Ejecutivo hacía las leyes con los pueblos originarios, las comunidades afrodescendientes y también con las asociaciones de trabajadores. Y en esos espacios nosotros pudimos plantear una situación que nos preocupaba mucho, que era una diferencia remuneracional entre los trabajadores de la DIVAM y del patrimonio de la DIVAM y del Consejo de la Cultura, donde los trabajadores de la DIVAM tenían sueldos más bajos comparativamente. Esa
Esa observación quisimos ver, la tomaron las autoridades del momento y la trabajamos en conjunto, y eso quedó reflejado, por ejemplo, en el mensaje presidencial de la ley, que dice, y voy a citar textualmente, que cabe precisar que el proceso de nivelación de las remuneraciones de los funcionarios de la DIVAM se plantea alcanzar en un periodo de 4 años a contar de la entrada en vigencia de la nueva institucionalidad cultural, que es el actual Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y el ministro presidente del Consejo de la Cultura de ese tiempo, Ernesto Tone, declaró ante la comisión, no, perdón, ante la Cámara, que el enfoque presupuestario de la ley se encuentra, y cito textual, se encuentra en la formación de la nueva estructura y en la disminución de las brechas salariales entre las distintas unidades que componen la nueva institucionalidad. Esto está en la historia de la ley, se puede verificar ahí en la misma página del Congreso. Primero, plantear que nosotros quedamos un poco disconformes de las medidas que tomaron las autoridades del gobierno pasado, porque las mejoras, si bien se alcanzaron a 4 años. Eran injusticias que venían históricas, ¿no? Aquí hay una deuda histórica con los trabajadores de patrimonio, y ¿cómo se llaman? Las medidas adoptadas solo se iban a cumplir en 4 años. O sea, tenemos colegas que llevan 4 años esperando una equiparación, ¿no? Porque evidentemente es odiosa la diferencia entre trabajadores de cultura y de patrimonio. El decreto fuerza de ley que usted cita, Presidenta, se firmó en febrero del 2017 y consagró el compromiso del Ejecutivo en ese momento con estas mejoras, ¿no?, que se iban a dar sobre la planta profesional, haciendo desaparecer 4 grados, ¿no? Es bueno explicar que este decreto fuerza de ley tiene por objetivo el encasillamiento de los trabajadores y trabajadoras del patrimonio en un traspaso de la calidad de contrata a planta, ¿no?, que obviamente es positivo para nosotros, y ese encasillamiento se hace gradualmente, en 4 años, ¿no? Primero hay que decir que hay un retraso en el encasillamiento del servicio del patrimonio, un retraso que no es equiparable al que puedan tener los colegas de la Subsecretaría de las Culturas, y ese retraso hace que un punto clave del DFL, que indica que los grados de los profesionales no podrán ser inferiores al último grado de la planta disponible, hace que estemos en esta situación hoy día. ¿Qué es lo que podemos ver cuando nosotros revisamos la ley de presupuesto que ustedes tienen que revisar y legislar, ¿no? Es que las cuentas no nos dan para que se hagan las mejoras que el DFL dispone, ¿no? Estamos hablando de 320 personas, 320 familias, 320 personas que llevan 4 años esperando mejoras, y son más, ¿no? Porque hoy día el Ministerio está en un proceso de reconversión de los honorarios a la contrata, que va a sumar más personas. Son 320 personas que requieren algo así como 1.300 millones de pesos para la equiparación. Sabemos que es un monto grande, pero que relativamente dentro de la ley de presupuesto es más bien pequeño. Nosotros, ¿cómo se llama?, esperamos que en la revisión de la ley de presupuesto se pueda observar esto, ¿no?, y se pueda analizar y se pueda ver, porque evidentemente no estamos disponibles para que los compromisos que hizo el gobierno no los cumpla y no se hagan las mejoras en marzo del próximo año, que es cuando se tienen que hacer. Ahora, es importante también dejar sentado que nuestras autoridades del Ministerio han tenido una capacidad de gestión bien importante, y ustedes lo saben mejor que nosotros, siempre están en la comisión y han sido capaces de movilizar cosas, ¿no? Lo que nos molesta abiertamente es que este tema no ha sido puesto en la agenda, no ha sido visibilizado por ellos, y básicamente estamos nosotros, las asociaciones de trabajadores y los trabajadores y trabajadoras, poniendo el punto, ¿no? Creemos que esa era una responsabilidad que tenían nuestras autoridades y lamentablemente me temo que ustedes pueden estar enterándose de esta situación a través de nosotros, cuando el gobierno ya despachó el proyecto de ley, ¿no?, que eso es lo más preocupante. Algunos de los ejemplos de gestión que han tenido las autoridades tienen que ver con la priorización de los presupuestos, ¿no?
Traemos acá el ejemplo de cómo se llama el Museo Histórico Nacional, que probablemente ustedes sepan se iba a renovar estructuralmente. Iba a cerrarse 3 años para esa renovación y había un presupuesto de harta plata, ¿no? Algo así de 3.000 millones de pesos para renovarlo. Y en último momento esa renovación no se hizo, o sí se hizo, pero a menor escala. El museo cerró un par de meses y volvió a abrir y bueno, no hubo... Ahí hay un ejemplo de una gestión que no se defendió, ¿no? Un presupuesto que no se defendió. Otro ejemplo es que la ley, cuando se entrega la ley 21.045 que crea el Ministerio y el Servicio del Patrimonio, se proyecta por la DIPRES un aumento presupuestario a 8 años, ¿no? Un diferencial del presupuesto de los años anteriores, que para el cuarto año, que es el próximo, alcanza los 15.900 millones de pesos, y que incluso dice el mensaje que si ese presupuesto no está contemplado se puede cargar al tesoro público, ¿no? Entonces nosotros de nuevo nos preguntamos por qué la equiparación del salario de los trabajadores y trabajadoras de patrimonio no lo vemos en ningún análisis de los que podemos hacer del presupuesto en la ley. Y bueno, es la situación que queremos visibilizar. Yo cierro mi presentación solo comentando algo adicional, ¿no? El DFL dice que al cumplirse el cuarto año de instalación del ministerio, esto es el 1 de marzo del 2022, tiene que terminarse el encasillamiento y tienen que equipararse los grados y hacerse las equiparaciones, ¿no? Lo que nos preocupa sobre todo es que en el contexto del cambio de gobierno, nuestra autoridad va a dejar el gobierno, ¿no? Sí o sí el 10 de marzo, y el 1 de marzo este DFL se debería empezar a cumplir. Evidentemente nosotros estamos molestos con la situación y estamos organizándonos porque creemos que tenemos que movilizarnos definitivamente si es que esto no se cumple. Pero esa movilización va a ser el marco de un nuevo gobierno, básicamente. No van a ser las autoridades actuales las que se van a ver enfrentadas a esta situación, sino que van a ser las nuevas autoridades. Y sabiendo que aquí hay diputados de los tres grupos que tienen más posibilidades de llegar a la presidencia, nosotros queremos dejar sentado este punto porque necesitamos poner la alerta ahora, porque esto se puede corregir aquí y ahora, ¿no? Por parte de ustedes. Y esa corrección debería hacerse, ustedes ya están en conocimiento de la situación. Con esto voy muy respetuosamente a decir que el próximo gobierno, el próximo o la próxima presidenta, el próximo o la próxima ministra de las Culturas, vamos a dar por sentado que ya está enterado de la situación, que debe ser resolvida ahora, y que si no es resuelta va a tener responsabilidades, ¿no? No solo la ministra saliente, sino el gobierno entrante también. Y lo decimos porque necesitamos que el tema sea resuelto. Son 320 personas que llevan 4 años esperando. Y por lo que vemos no están siendo considerados. Eso por mi parte, Vero. Gracias, Damián. Bueno, buenos días a las diputadas y diputados. Por segunda vez estoy acá en representación de mi Asociación de Trabajadoras y Trabajadores, defendiendo y exponiendo una situación que las autoridades insisten en que no es relevante, en que no es importante y actúan en un sentido incluso contrario a lo que se había comprometido y a lo que señala, ¿no es cierto?, como expresó muy bien Damián, el sentido criterioso de cómo debe abordarse ciertos problemas y ciertos temas. Nuestra instalación institucional, el Ministerio de las Culturas, el Servicio Nacional del Patrimonio al cual pertenecemos, es manifestación también de una crisis del sector cultural que no podemos tampoco silenciar. Nuestra demanda no es sectorial, no se trata solamente de los 320 trabajadoras y trabajadores que llevan 4 años esperando. Se trata de un abandono progresivo que se ha manifestado y que ha encontrado argumento en el contexto de la pandemia. Contexto que nosotras y nosotros entendemos. Nosotros no queremos entrar a disputar presupuesto con salud, con educación, con otras necesidades del país. Lo que sí señalamos es que cultura, artes y patrimonio es relevante. Que un peso, como dijo lamentablemente nuestra autoridad máxima, que un peso que se gasta en cultura no es plata que se está perdiendo en salud, es dinero que va a las comunidades, es dinero y presupuesto que va a salud mental, a desarrollo humano.
que va a recreación, que va a bienestar, que va a buen vivir. Nosotros queremos implantar esto porque nos parece que tampoco podemos restringirnos por nuestra responsabilidad social, nuestro compromiso ético, a solamente una demanda sectorial. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio no ha logrado constituir políticas culturales necesarias para las comunidades artísticas, patrimoniales y ciudadanas. Y no lo decimos solamente nosotras y nosotros, lo dice un sector que ha logrado organizarse dentro de esta adversidad, desde la Coordinadora Intersectorial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, desde el Frente del Patrimonio y desde otras instancias coordinadas de la sociedad civil, de los trabajadoras y trabajadores que han puesto este tema y que se han sentado en esta mesa para buscar soluciones. No se trata de un reclamo vacío, se trata de ponernos a disposición de la cola y colaborar activamente para poder lograr, ¿no es cierto?, abordar estas temáticas de la forma en que merecen ser tratadas. Se ha centrado todo en tema de concursabilidad, en lugar de fortalecer los programas sociales. Y además, las trabajadoras y trabajadores, y tenemos que decirlo en esta instancia, hemos vivido no solamente la sobrecarga laboral histórica, sino que un incremento, producto de todo lo que requirió la generación de actividades virtuales, las concursabilidades de emergencia, porque ahí los que asumieron esos roles son trabajadoras y trabajadores de la institucionalidad, que hoy en día vemos no están siendo considerados en un presupuesto que efectivamente responde a un escenario de pandemia, pero que vemos que desde el 2018, prepandemia, y como dijo Damián, ya no habían sido considerados. Y en ese momento, antes de la pandemia, se pudo haber solicitado los recursos. Hoy en día hablamos de 1.300 millones porque ese déficit se ha ido acumulando. No es porque aparecieron de la nada, es porque no se tomaron las previsiones en los momentos en que se pudo haber considerado. No fue relevante. La otra, Damián. Es importante además señalar, y lo queremos poner acá, que esto también se enmarca en que el presupuesto no solo no considera el DFL 35, viene nuevamente con recortes presupuestarios a un presupuesto que ya ha sido bastante castigado. Y nos llama la atención, porque finalmente vemos que los intereses se están creando nuevos programas, que bueno, debería ser una alegría, se está creando el programa 04 de Museos Nacionales, debería ser una alegría, pero ¿qué es lo que vemos? Que no se ha incrementado recursos, que lo que se está haciendo es redistribuir la precariedad y la pobreza. Acá ha habido una falta, y este proceso de pandemia yo creo que ustedes lo han visto, una falta de políticas reales de apoyo para trabajadoras y trabajadores del mundo de la cultura, de las artes y del patrimonio, y cultores y cultoras que han estado abandonados. Hace 2 semanas, y en nombre de la asociación, me permito, ¿no es cierto?, poder dar este testimonio para que logren dimensionar, porque a veces realmente sentimos que no logramos transmitir la urgencia y relevancia de esto. Hace 2 semanas acompañé en el funeral, velorio y funeral de un tesoro humano vivo, Alejandro González González, de Toconao. Alejandro González González no tenía ningún ingreso, estaba haciendo rifas, estaban haciendo campañas para poder reunir sus dineros. Traté de mover con otra gente de la subdirección de compañeras y compañeros de Patrimonio Cultural Inmaterial de acá del territorio, una red de apoyo, porque la institucionalidad no tiene redes reales, no pudo gestionar una pensión de gracia. La respuesta que recibimos del Gabinete de Ministras es que el Ministerio de las Culturas no gestiona pensiones de gracia. Esa fue la respuesta. Y que mi hermana fue a dejar la solicitud de pensión de gracia. 2 años, desde el 2019. El único ingreso efectivo que tuvo don Alejandro González González fue desde el programa que hoy en día estamos viendo, vuelve a tener un recorte y que les mostramos acá. El programa del Sistema Nacional de Patrimonio Material e Inmaterial Integrado, que desde el 2018 a la fecha ha tenido un recorte y una disminución del 50%. Aquí la pregunta es, programas como los de Patrimonio Cultural Inmaterial, como vemos otros programas que están siendo recortados, ¿cuál es el objetivo? ¿Quieren hacer desaparecer esa política pública? ¿Nos quieren dejar sin dinero para poder operar? Porque finalmente los compromisos están adquiridos. Las comunidades tienen un compromiso que muchas veces han sido firmados delante del Estado. Don Alejandro fue tesoro humano vivo porque a él se le ocurrió, fue porque el Estado de Chile asumió un reconocimiento y asumió un compromiso con él. Y lo que vemos es que cada vez que los programas sociales, que ante una emergencia, pareciera que cultura, artes y patrimonio es descartable. Es lo primero que se puede recortar. A un programa de carácter social, de trabajo directo con las comunidades, se le puede
puede sacar el 50% y no pasa nada, pareciera que no pasa nada. Pues les comento, sí pasa. Pasa que cada vez hay comunidades cuya única vinculación con el Estado pasa por el trabajo que nosotros realizamos y nos están desahuciando, nos estamos quedando sin recursos para poder ejercer ese trabajo territorial en condiciones dignas y con el respeto y rigor que merecen las comunidades de trabajo hacia ellas. Y solo como para cerrar también y entregar otro elemento, aquí la instalación de esta institucionalidad que traía promesas, que traía esperanza, yo misma salí en el video, me daba risa ahora pensarlo, yo misma salí en el video en que decía ya somos ministerio, así en representación de Antofagasta. Y ahora, 4 años después, lo que vemos es que se han priorizado otras cosas, es que equipos que históricamente habían estado disminuidos porque gente se había retirado, porque no se habían reemplazado sus cargos, siguen disminuidos, siguen explotados. Se han instalado direcciones regionales y pareciera que eso fuera todo, se ha gastado ahí, tenemos la plata que se ha gastado y esto fue entregado por el propio servicio, la plata que se ha gastado en la instalación de las direcciones regionales con 4 cargos altísimos, un director regional, ¿no es cierto? Y un equipo de tercer nivel jerárquico, los equipos de misión, ¿no es cierto?, de las bibliotecas, de los museos, de los programas sociales, seguimos en nuestra precariedad, seguimos explotados, seguimos con la sobrecarga, y bueno, pareciera que no, que los hitos están acá, pues están en la inauguración del Palacio Pereira, con una instalación de diseñadores donde se gastaron no sé cuántos millones, está en estos hitos también mediáticos, de prensa, y abrimos esto, y abrimos lo otro, y aquí estamos inaugurando esto, y las trabajadoras y los trabajadores que estamos sosteniendo toda esta estructura, bueno, no sé dónde estamos, pues. Ahí es donde lo que hemos conversado y lo que dijo Damián, ¿dónde estamos? Nosotros tenemos una demanda clara. Primera instancia, y lo planteamos acá de forma sincera, de forma honesta, de forma transparente, y que se vea no como una solicitud sectorial, sino como un compromiso al trabajo que realizamos en todos los territorios de nuestro país, en donde le hemos puesto corazón, en donde muchas veces hemos puesto de nuestros propios bolsillos. No más recortes presupuestarios en programas del Servicio Nacional del Patrimonio. Entendemos que no puede haber, en estas áreas no puede haber un aumento, pero que no sigan los recortes, porque realmente nos están dejando sin ningún recurso para poder llevar a cabo ningún trabajo, y a las comunidades le están cortando toda la vinculación que están teniendo con el Estado y la ayuda efectiva mientras no existan políticas culturales y de apoyo social reales. Esto es lo que hay y hay que defenderlo. Y por otra parte, la inyección para el cumplimiento del DFL 35 en el subtítulo 21. Cuando ya esté presupuesto, tiene que haber más recursos para poder cumplir esto. No solamente porque hay 320 trabajadoras y trabajadores, sino porque tiene que ver con compromisos que se han adoptado contra la gran cantidad de personas que han sostenido esto en pandemia, que han sostenido esto pese a costos personales muchas veces, y que no es nada más ni nada menos que justicia. También acaba de señalar, y aprovechando que están nuestras autoridades acá presentes, que seguimos en nuestra postura y vamos a defender también hasta el final, en coherencia con este compromiso que tenemos hacia la ciudadanía y hacia el trabajo patrimonial. Seguimos en contra del actual proyecto de ley de patrimonio, porque creemos que es, no porque creemos, sino porque es inconsulto, ilegítimo y no responde a las necesidades reales de la población en materia patrimonial. Y lo digo acá porque y también de forma consecuente y transparente con lo que hemos trabajado como asociación, porque finalmente también vemos a las autoridades que están comprometidas ahí, ¿no es cierto?, con estos nichos, estas trincheras, y todo este tema. ¿Qué más ha avanzado en políticas públicas patrimoniales? Lo pregunto desde sinceramente. ¿Qué más se ha hecho? ¿Qué se ha visto en el apoyo, ¿no es cierto?, a cultoras y cultores? ¿En qué se ha trabajado, además de este, ¿no es cierto?, expediente aquí en Chamalí, que un trabajo que había hecho el equipo, ¿no es cierto?, nuestras compañeras y compañeros de patrimonio cultural inmaterial? Pero claro, la firma, ¿no es cierto?, van otros en la firma, pero el trabajo duro y concreto y de años, ¿no es cierto?, lo hicieron compañeras y compañeros que hoy en día, por ejemplo, se ven afectados por este incumplimiento de las promesas que se nos realizó hace 4 años. Y como dice Damián, bueno, esperamos que obviamente acá haya una mirada de futuro en donde se asuma que finalmente
nosotros estamos muy comprometidos con el país, con nuestro trabajo, pero también, ¿no es cierto?, hay un nivel de aguante en cuanto a la precarización, en cuanto a la falta de dignidad y en cuanto a condiciones laborales que tampoco vamos a transar. Muchas gracias. Para cerrar, quisiéramos aprovechar de contarles que como parte de la Coordinadora Intersectorial de Emergencia de Trabajadores de la Cultura, CICE, los invitamos a las 3 de la tarde a un punto de prensa que se hará junto al Senado en el Congreso, ¿no? Para pedir el patrocinio del gobierno para la legislación del bono para el sector. Esto va a ser a las 3 de la tarde en el Congreso. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Verónica. Antes de darle la palabra o le vamos a dar la palabra de inmediato a don Carlos Mayat y después juntamos las preguntas, ¿les parece? Le damos la palabra y la bienvenida al director del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, el señor Carlos Mayet. Buenos días, presidenta. Creo que está pidiendo la palabra también nuestro subsecretario, si quiere comentarlo. Sí, no se preocupe, si yo estoy administrando las palabras de acá, no se preocupe. Ya. Presidenta, ¿puedo compartir pantalla para hacer la presentación? Sí, por supuesto, está habilitado. Esta va a ser muy breve, dura 8 minutos. Y no se preocupe. Está preparada para la ocasión. Perfecto. Bueno, buenos días a todos y todas, a la comisión, a todos los presentes, a las asociaciones gremiales. El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, el DFL 35, para dar un contexto más o menos, es parte de un decreto que crea el Ministerio de las Culturas del Patrimonio, crea el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, el continuador legal de la DIVAM, y entra a lo que es la implementación de las funciones relacionadas con los trabajadores y trabajadoras, ¿ya? Es parte de un marco programático, es parte de toda una implementación que incluso el ministro Tone en aquella época y los estudios internacionales al respecto considera una implementación de 8 años plazo, 8 años. Nosotros llevamos 4 años desde la creación y 3 años de implementación. Entonces estamos dentro de todo un proceso gradual y que afecta distintas partidas de un presupuesto nacional, incluso sin buscar esa justificación en un contexto de pandemia y en un contexto de cambios sociales que estamos todos conociendo. ¿Se ve o no? ¿Perdón? Deme un segundito. Sí, al tiro. Lo que pasa es que tenemos que pedir que bajen un poco la luz, por favor. ¿Puede agrandar la imagen? ¿Puede agrandar la imagen, don Carlos? Independiente de que compartan, de que nos puedan compartir, pero si puede agrandar la imagen. Mejor lo hago así, ahí, ¿lo pueden ver ahí? Mejor. Si puede agrandar la imagen y también pedirle a que bajen un poquito la luz acá. No lo tengo al máximo en mi computador. Sí. No, es un tema. Puede desplegar la pantalla y que no se vean las láminas al lado izquierdo, por ahí. Ahí. Bueno, ahí se ve un poquito mejor. Ya. Igual le pido, disculpe, a Verónica y José Damián que nos puedan mandar las presentaciones. Lo mismo a usted, porfa. Sí. Gracias, continúa. Gracias. Perfecto. Bueno, dentro de todo este marco general está la implementación de esta nueva institucionalidad. Ninguna cosa es menos prioritaria que otra. Siempre se ha priorizado los trabajadores y las trabajadoras. Todo va en conjunto para que se cumpla esta perspectiva de 8 años plazo. Ya llevamos 3. Uno, por ejemplo, algunas de las cosas que se han implementado del DFL 35 y de la ley es una planificación estratégica. ¿Cómo se planifica un nuevo servicio 2018-2019 con participación de todas las personas? Directivos, profesionales, asociaciones gremiales, autoridades, todos presentes. Se oficializa una orgánica institucional. Se crea un manual de funciones, cómo funciona todo el servicio público. La DIVAM nunca tuvo un manual de funciones desde su creación en el 29. Se crea una subdirección de patrimonio digital que apoya todo lo que tiene que ver con las conexiones a Internet antes de la pandemia.
también parte de una implementación programática. Se crea un consejo asesor de museos, no solamente públicos, sino que nosotros le decimos privado, pero son museos que tienen un resguardo con fines públicos. También se crea una configuración de un nuevo comité directivo y comité regional para implementar precisamente las políticas. Se crea también o se implementa esta nueva institucional en base a la descentralización y desconcentración que tiene el DFL 35, con resoluciones que constituyen las direcciones regionales, que es parte de la descentralización, las subdirecciones de regiones para coordinar esa implementación, 16 direcciones regionales instaladas, 9 proveídas por alta dirección pública, 11 regiones con nuevas dependencias. Y cuando digo nuevas dependencias, créanme, yo he trabajado en varios servicios públicos de un estándar altísimo, altísimo, en regiones, en Arica, en Antofagasta, etcétera, en el sur, en Magallanes, en todas direcciones del más alto nivel y estándar para los trabajadores y trabajadoras. Cada dirección regional se constituye con 3 jefaturas, que está definido en el DFL 35, y con sus respectivos cargos y organicidad. Se conforman incluso oficinas regionales del Consejo de Monumentos Nacionales en todas las regiones del país. Se está implementando el Sistema Nacional de Archivos. Ya actualmente tenemos el de Antofagasta y Atacama implementados, parte de la descentralización también del Sistema Nacional de Archivos, establecido en la ley y en el decreto de fuerza de ley número 35. Equipos de subdirección de pueblo originario y patrimonio cultural inmaterial que estaban en las dependencias del ex Consejo de la Cultura tienen actualmente las mejores oficinas del servicio, con su oficina perfectamente ubicada, con todo su estándar del más alto nivel. Las nuevas dependencias de las direcciones regionales cumplen ese mismo estándar y el beneficio es para todos los trabajadores. El cumplimiento de la implementación de las direcciones regionales es parte del DFL 35. Es uno de los eslabones que decía dentro de este plan de gradualidad establecido en la misma ley y proyectado por diferentes organismos internacionales en la materia de implementación de nuevos servicios públicos. Entonces, tenemos 2019-2020, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Ñuble, Araucanía, Los Lagos, Magallanes, con una proyección para el año 2022, ya presentado en el presupuesto, de Arica, Parinacota, Biobío, Los Ríos, Aysén. Al margen de lo anterior, y producto de conocimiento de esta precariedad de instalaciones que se venía arrastrando hace muchos años, las dependencias han sido, como he comentado, establecidas en el más alto estándar, incluso con eficiencia de los recursos fiscales que se nos otorgan. En 2020, el Archivo Regional de Antofagasta, Atacama, la proyección que comentamos para el año 2022 es Coquimbo y Valparaíso. Se también implementan oficinas para el Sistema Nacional de Archivos, para la creación de este sistema, que no existía, antes estaba solo el Archivo Nacional, y ahora está descentralizándose de la mano con la modernización del Estado. Integración del primer archivo privado también en diferentes instalaciones, etcétera, se está produciendo también en base a las instalaciones y también en base al crecimiento de los trabajadores. Algunos de las implementaciones, alcances que ha tenido el DFL 35 y lo que dice relación con la ley es que se eliminó el grado 22 administrativo del estamento administrativo que tenía la DIVAM. Se creó un ascenso pendiente, se consiguió un ascenso pendiente de 10 vigilantes del tramo 6 al tramo 5. Eso también fue parte de la implementación. Se pasó de contrata 20 funcionarios tercerizados hace más de 21 años de la Biblioteca Nacional, la denominada Memoria Chilena, también de Patrimonio Digital, y misma situación de trabajadores que estaban, se dice así, que estaban a honorarios, pasaron a contrata en el Bellas Artes, en el Centro Nacional de Conservación y Restauración y en el Archivo Nacional. Se regularizaron ascensos pendientes y el justo pago retroactivo de los meses de desfase. Se estableció una política de aumento de 2 grados para funcionarios y funcionarias que están acogiéndose al retiro. Se realizan capacitaciones a los funcionarios y funcionarias en materia de gestión y desarrollo de personas presencial y telemática para explicarle todos los cambios.
ha sido parte de la implementación del DFL 35. Algunos de los hitos que nosotros tenemos, el hito número 0, que fue el decreto de traspaso, que se cumplió de manera inmediata el 1 de marzo de 2018, pero el hito número 1, recién nosotros pudimos implementarlo a partir del 16 de diciembre de 2019 debido a que habían ascensos pendientes entre el año 2016, 17 y que retrasaban el decreto de encasillamiento para partir con la implementación del DFL 35. No estaban regularizados los ascensos pendientes ni en la Contraloría ni en los sistemas que nosotros manejamos para poder crear los decretos de encasillamiento de los funcionarios. Ya estamos en este minuto en el hito número 2 y está en revisión en Contraloría tal decreto para el concurso antecedente, que sería el hito número 2, sí que sería el 50%, y tenemos pendiente el hito 3 y el hito 4. Como decía, producto de los ascensos pendientes, estamos desfasados en ese proceso. Y los concursos de tercer nivel jerárquico, que son los directivos, también se han ido concursando de acuerdo a lo que no solo mandata la ley, el DFL 35, sino que también diferentes trabajos que hacemos en conjunto con la Contraloría para que estas materias sean transparentes, absolutamente de excelencia y en participación con los trabajadores. Se creó de manera voluntaria a nivel de sector los concursos de ingreso a plantas, que sería el hito número 5 y el hito número 6, para quienes no quedaron en los beneficios de la implementación del DFL 35 los puedan obtener. Y con respecto a lo que hice relación con diferentes, digamos, trabajos que es relacionado a las nivelaciones de los trabajadores, a las mejoras que se esperan y a los plazos que se deben cumplir de acuerdo al artículo 15 transitorio del DFL 35, que se acaba de citar y está citado, se está trabajando gradualmente para poder implementarlo el próximo año. Hay diferentes actos administrativos que tenemos que hacer, que se van a empezar a cumplir a partir de marzo y que con las diferentes instituciones que interactúan en este marco de ley, nosotros podemos perfectamente programar tanto en las direcciones regionales, tanto en otras mejoras de las que yo he señalado, y así plantear una gradualidad, incluso cumpliendo lo que dice el DFL 35 en su artículo 15, que mejora las plantas de profesionales entre el grado 16 y el grado 12, que, para hacer una salvedad, son 327 profesionales, de los cuales en la ley dice 127, pero el Ministerio voluntariamente ha incluido incluso a los contratas, cumpliéndose las 327 personas en beneficio de la instalación del DFL 35. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos Mayet. Vamos a dejar las preguntas para el final. El subsecretario estaba pidiendo la palabra. Subsecretario Emilio, buenos días. ¿Cómo está, Presidenta? Buenos días. Y Bien, por su intermedio a todas las diputadas, los diputados, a los asistentes, también a los representantes de las asociaciones. Bien, complementando lo del director, que me parece que ha sido bastante claro, quiero decir un par de cosas, Presidenta. Lo primero es valorar mucho la importancia que las asociaciones y nuestros trabajadores le dan a su rol. Eso me parece, lo quiero destacar, porque no solamente representado por ANATRAP o por otras asociaciones, por todos los trabajadores del ex DIVAM y actual servicio, siempre han tenido un compromiso enorme con el trabajo. Y por lo mismo, bueno, y además destacar también el tono republicano y mesurado que Damián ha puesto también en la presentación respecto a los alcances y los desafíos que tiene esta institucionalidad, que tiene una dificultad grande en su instalación. Lo digo de esa manera porque ciertos juicios que se exponen acá me parece que tienen que ser aclarados, que no se condicen con la realidad y que tienen que ser complementados por lo siguiente, porque también eso es en respeto de los trabajadores. Todo lo que el Ministerio ha hecho con sus distintas unidades no lo hace la autoridad, lo hacen los trabajadores que han llevado los temas adelante. Y cuando se dice que en estos años, no ha pasado nada con el Ministerio,
es una falacia que ofende a los trabajadores de nuestra institucionalidad, y lo quiero decir con todas sus letras. Uno puede disentir de la manera en la que se han implementado ciertos temas. Nosotros creemos que el tema del DFL 35, como se ha planteado aquí, es un tema muy importante, bien urgente, que se tiene que cumplir con la gradualidad que el director Carlos Mayer ha expuesto en el contexto de pandemia, y obviamente hay programas que en un presupuesto global disminuyen, otras cosas suben. Ya, hay que bajar un poco esa pelota y poder discutirlo con bastante altura de mira, pero no es aceptable una generalización de esa naturaleza, y voy a decir por qué. Fueron los trabajadores nuestros, y voy a ser rápido, Presidenta, los trabajadores nuestros los que levantaron el expediente Chinchorro y lograron la postulación y la inscripción como sitio de patrimonio mundial. Por supuesto que las autoridades hemos estado con eso fuerte, pero los trabajadores han sido los que han levantado. Han sido nuestros trabajadores los que han trabajado con las comunidades de todo el país, y en este caso menciono Lota, para tener el convenio del Plan Lota, para inscribir a Lota en la lista tentativa de UNESCO, y para poder hacer proyectos en Lota de recuperación y dignidad de esa comunidad que está muy golpeada históricamente. Son nuestros trabajadores, con todas las unidades, jefes de distintas subdirecciones, etcétera, las que han elaborado el Plan Nacional de Infraestructura Patrimonial y el Plan Nacional de Patrimonio Cultural. Infraestructura patrimonial, que está permitiendo que la próxima semana se jure el concurso del nuevo Museo Regional de Ñuble, la Biblioteca, Archivo y Depósito de los Ríos, la recuperación del edificio Subercasó como archivo regional en Valparaíso, el nuevo Museo Rapa Nui, entre muchas otras cosas. Agenda Rapa Nui. Mucha gente les gusta como hablar del pueblo original y todo. A ver, obviamente, son fundamentales y hemos trabajado con ellos de manera denodada. Hemos elaborado junto a la ministra y a nuestros trabajadores una política de restitución de bienes culturales que en la historia del país habíamos tenido de manera tan robusta. Se están devolviendo todos los restos humanos Rapa Nui que estaban hace más de 100 años en el continente, trabajando con los Rapa Nui. Se han ido en cajas a Rapa Nui con protocolos culturales, nosotros mismos la hemos llevado, han recibido los Rapa Nui allá, cráneos de ancestros de Rapa Nui, de los huesos de sus ancestros. Ahora en noviembre se van a ir 100 cuerpos que están hace 100 años en el Museo de Historia Natural, un Moai a Rapa Nui. Se han llevado bienes culturales al Museo de Puerto Williams. O sea, la agenda de restitución de bienes culturales, el vínculo con el Museo de Noruega, con Tiki, de Oslo, para poder devolver las piezas que están allá desde los años 50. Y todo eso no es solamente agenda de las autoridades, es agenda de los trabajadores que llevan adelante nuestros servicios. El memorándum de entendimiento con Estados Unidos para poder frenar el tráfico ilícito de bienes culturales. ¿Eso qué se hizo? Logramos un acuerdo internacional con Estados Unidos para frenar el tráfico de nuestro patrimonio cultural. Y así muchas otras cosas que no quiero latear, Presidenta. A ver, en términos de presupuesto en cultura, en patrimonio, digamos, hoy día mismo salía en el diario, que se veía como una cosa crítica, en el Mercurio, digo, en Economía y Negocios, que se veía como una cosa crítica que aumentara el presupuesto de patrimonio respecto al presupuesto en cultura. Y si uno ve los números comparados, del 2015 a la fecha, el presupuesto en patrimonio ha pasado de 58.000 millones a 83.000 millones, el presupuesto 2022, presentado por ley de presupuesto. En la vigente el año pasado, 78.000 millones. En términos de variación porcentual, el presupuesto en patrimonio aumentó 17,4% en este ciclo, y estoy tomando un ciclo más amplio para dos gobiernos, con un fuerte incremento en el último gobierno en patrimonio cultural. Entonces, cuando uno dice todas estas cosas de manera como tan, enfática, me parece a mí que bien al caso tener sus propias opiniones, pero no sus propios datos. Uno no puede tener los propios datos, y si no tenemos un buen diagnóstico, toda esa fusión no sirve para nada porque no somos precisos. Y última cosa, Presidenta, y lo quiero decir porque sale siempre como al ruedo esa discusión, ley de patrimonio cultural, que no haya sido consultada con comunidades de todo el país, con regiones, eso no es verdad. Este mismo Congreso ha sido testigo de las cerca de 40 sesiones presenciales que tuvimos con instituciones, de las 2 jornadas largas que tuvimos, de todos esos procesos que hicieron un proyecto de ley nuevo. Y yo quiero reiterar, y esto es lo último que digo en esta pasada, Presidenta, ayer se quemó en Biobío la casa Eyera Mandi, una casa importantísima para esa comunidad. No son bienes materiales, no son palitos que no le importan a nadie, son bienes culturales que le importan a las comunidades, que las comunidades los sostienen. Se incendió ayer. Monumento Nacional, con proyecto de recuperación asociado. Se viene a sumar al incendio de la iglesia de Ancud, se viene a sumar al incendio de
la Casa Italia en Viña y muchas otras pérdidas patrimoniales que nosotros hemos visto en la discusión de la ley pasar por delante de nuestro ojo, y entre medio siguen diciendo que aquí no, que no hay opinión en nada. Las medidas que la ley contempla habrían ayudado y podrían ayudar a esta recuperación. Entonces, lo digo, Presidenta, y vuelvo a reiterar la valoración que hago de un debate mesurado en estas materias, con datos reales. Siempre se puede disentir, se pueden cambiar los énfasis, pero no se puede falsear la realidad por respeto a lo que se ha hecho, al trabajo de todos, de esta misma comisión, de hecho, y también de los trabajadores, de todos los trabajadores de nuestro servicio, que se han sacado las pestañas por trabajar por el patrimonio del país. Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, subsecretario. Vamos a darle la palabra a los diputados y diputadas. Y Verónica y José, si quieren solicitar la palabra, por supuesto la pueden pedir. No sé si la tienen... Ahí la teníamos sí, levantada. Sí. Perfecto, disculpe. Le damos la palabra a usted y después hacemos las consultas a los diputados y diputadas. Lo primero es aclarar que yo no he dicho que no se ha hecho nada, porque efectivamente estoy acá en trabajadoras y trabajadores. Es lo que deduzco, ¿no?, de lo que señala Emilio de la Cerda. No es la idea que se quiso transmitir acá. Lo que hemos hablado acá es de políticas culturales en materia, ¿no es cierto?, de ayuda a comunidades que sean de forma integral. Se hizo una política, no sé si, bueno, si es una política, no voy a emitir juicio, pero que tenía que ver, por ejemplo, con la concursabilidad de emergencia, que fue cuestionada por las propias organizaciones de artistas y de gestores culturales. Vamos a los datos. Es interesante, bueno, primero no queremos que se desvíe el foco de la conversación. Acá venimos por dos temas, uno que es presupuestario. Don Carlos Mayer, ¿no es cierto?, expone una serie de cosas y inmediatamente empieza a sonar, ¿no es cierto?, el WhatsApp, a saltar. Cosas importantes, el manual de funciones que se presenta acá, señalamos nuestras observaciones y quedamos en enviarlos porque no es un documento que esté claramente zanjado, que tiene problemas, ¿no es cierto?, y está desactualizado en varios puntos. Sobre la primera orgánica, efectivamente nosotros pedimos en variados correos como asociación que nos enviaran, ¿no es cierto?, la orgánica, la cual hasta el día de hoy es bastante difusa y ha sido así asumido también por las autoridades y nosotros lo hemos entendido y hemos colaborado para que eso avance. Es importante señalar que sobre Antofagasta, mi región, el archivo, no hay archivo, lo que hay es que se arrendó un edificio, porque de hecho el concurso para el encargado de archivo quedó vacante, ya se fue declarado desierto. Es importante también señalar, ¿no es cierto?, que efectivamente se han traspasado honorarios, que es parte de las gestiones históricas que se hacen en los servicios públicos, no es específicamente acá, pero seguimos teniendo honorarios que tienen solamente presupuesto hasta el mes de agosto, y en agosto, ¿no es cierto?, o sea, nosotros partimos en marzo, como esto se les puede extender hasta diciembre, o sea, precariedades laborales. La verdad no voy a entrar en el detalle, ¿no es cierto?, de todas aquellas cosas que me fueron llegando, y que desmienten, o no sé si la palabra es mentir o desmentir, pero que al menos relativizan estas aseveraciones que se expusieron. Eso es lo segundo. Tercero, el foco acá, ¿no es cierto?, es que estamos hablando de un tema de presupuesto. Nuevamente ambas autoridades, ¿no es cierto?, que se han referido, no se refirieron al tema. Es importante, o sea, es importante aclarar, ¿no?, que cuando hablamos de incremento en estas cifras macro, ¿qué es lo que se está incrementando? ¿Hacia dónde están yendo esos recursos? Sabemos, ¿no es cierto?, que Emilio de la Cerda ha promovido la creación del programa 004 para los museos nacionales, medida que puede tener distintas miradas. Para algunos es la condena de los museos regionales porque solamente se está centrando en aquellos 3 grandes de RM, diferenciándolos del presupuesto de otros. Recordemos que cuando un programa tiene presupuesto no se puede redestinar, ¿no es cierto?, más allá de lo que está estipulado en su programa. Entonces caben legítimas preguntas: ¿qué es lo que se está buscando asegurar? ¿Por qué esos 3 museos y no, por ejemplo, todos los museos a nivel de país? Inquietudes, preocupaciones. Y bueno, mi compañero Damián también va a complementar algo, pero por favor, volvamos a centrar el foco. La problemática que traemos acá es de trabajadoras y trabajadores. El propio subsecretario ha reconocido que hemos llevado adelante, ¿no es cierto?, muchas de las iniciativas. Yo tampoco no dije que fueran solamente acciones de gobierno. Yo lo que dije es que la autoridad, y eso es cierto, pone la firma. Y creo, y por tanto, ¿no es cierto?, algo que se ha expresado es que, bueno, entonces hablemos de justicia,
Hablemos de justicia, hablemos de condiciones laborales para esas trabajadoras y trabajadores que aquí mismo se están reconociendo. O sea, al parecer eso no es un punto de disenso, al contrario, es de acuerdo. Solamente finalizar mi intervención con un pensamiento personal. La mesura es de los privilegiados y privilegiados. Aquellas y aquellos que no tenemos nada, nos tenemos a nosotras mismas, nuestro compromiso, tenemos sangre en las venas, y la verdad es que se usan esos argumentos como para invalidar, ¿no es cierto?, una posición así como, bueno, el hombre racional, ¿no es cierto?, heterosexual, blanco de élite, frente a las personas que venimos desde el trabajo, que nos comprometemos, que solamente tenemos nuestro trabajo, porque no tenemos más riqueza que esa en un país, ¿no es cierto?, cuyo sistema lamentablemente castiga a las trabajadoras y trabajadores. Yo no voy a renunciar a mi emocionalidad y espero que acá los presentes, las y los presentes, comprendan que eso no invalida la posición que estoy expresando y que representa a más de 800 trabajadoras y trabajadores que, así como yo, ¿no es cierto?, sienten rabia, sienten impotencia y también sienten un profundo amor y compromiso con su trabajo. Así que, bueno, la mesura, ¿no es cierto?, el agua en la sangre será para aquellos que tienen todas y que tienen todo. Los que no tenemos nada, solamente tenemos esto. Gracias. Señora Presidenta. Sí, al tiro. Muchas gracias, Verónica. José. Sí, solo cerrar, porque... Perdón, no, es José Damián, sí, está bien, es José Damián. Sí, está bien, es José Damián, está bien. La palabra era exacerbado, ¿no? Y en realidad debemos ser exacerbados, quizás yo no lo soy lo suficiente, pero no solo por nuestros compañeros que no van a tener las mejoras que llevan 4 años esperando. Nosotros debemos ser exacerbados porque vemos cómo se nos mueren los cultores. Más de 54 cultores han muerto durante la pandemia. Además de don Alejandro González, se nos fue el Corocutu hace poquito. Falleció don Casimiro Menay y falleció don Pancho Astorga. Y don Pancho Astorga nunca tuvo un reconocimiento de seres humanos vivos. Nunca le pudimos gestionar ese reconocimiento a don Pancho. Y eso nos duele de verdad. Y no lo pudimos gestionar porque, entre otras cosas, llevamos 3 años sin dar ningún reconocimiento de seres humanos vivos en Chile. Sin ningún reconocimiento. Entonces, bueno, sabemos que administrar una cartera que tiene menos del 1% del presupuesto no es fácil. Y dentro de esa cartera administrar un servicio que tiene menos de la mitad de ese menos 1% también no es fácil. Y sabemos que trabajar en cultura desde el Estado es difícil, porque el sector privado invierte el doble. Y eso es responsabilidad de todos los que estamos acá. Si fuera por cada uno de esos cultores, claramente sería súper distinto. Pero bueno, administrar esa pobreza implica priorizar. Se han avanzado en cosas, pero hay museos que no tienen agua potable hoy día. ¿Ah? O sea, está bien, hemos avanzado, pero nos falta mucho. Son 8 años de crecimiento presupuestario. El DFL determina 4 años para el encasillamiento y las mejoras de los grados, a lo que venimos. Entonces, sí, les pedimos que por favor tengan en cuenta que administrar la pobreza y hacer un permanente ejercicio de priorización, que es difícil, implica precisamente priorizar. Pues, y aquí se ha priorizado por ciertas cosas. Es cierto, se ha priorizado. Se tiene que priorizar. Lo que nosotros cuestionamos aquí es cómo se ha priorizado, qué es lo que se ha priorizado. Porque se ha avanzado en algunas cosas, pero lo que es sustantivo para los trabajadores no ha sido suficiente. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, José Damián. Pero disculpe, José Damián, ¿es su nombre, segundo nombre o su apellido? Tengo 3 nombres, José Damián Salvador. Ah, ¿viste? Ya. Pero está bien, José Duque. Gracias. Muchas gracias. Se ofrece la palabra a los señores diputados y diputadas. Acá. Diputada Santibáñez, diputado Alarcón. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, mire, tengo la sensación de que no fue bueno el orden, pero es una cosa que siempre es con buena voluntad, pero finalmente se provoca una conversación entre
el subsecretario y los trabajadores. Pero no por eso no deja de ser muy interesante y muy importante. Primero quiero hacer una aclaración cuando el subsecretario Emilio de la Cerda dice las 40 y tantas sesiones que se dedicaron al tema de patrimonio. Bueno, yo creo que eran tan necesarias esas sesiones y esa sesión larga y como haya sido. Porque él dice, hay gente que le gusta hablar de los pueblos originarios. Quiero aclararle, subsecretario, con máximo respeto y máximo, más que máximo respeto, que no hay gente que le guste hablar solamente, hay gente que le gusta defender el patrimonio del pueblo originario no reconocido en nuestro país. Y usted lo tiene muy claro, ¿ah? Y lo sabe. Entonces esos comentarios como al voleo o al aire, que hay gente que le gusta hablar, cuando nosotros hemos estado trabajando, no es aceptable, creo, en esta comisión, no creo que venga bien. Por otro... La flecha. No, disculpe, diputada, le estaba diciendo que sacara la flecha de la... Por otro lado, Presidenta, me gustaría, por eso decía que el orden, que se volvió como una conversación, cuando el señor José Damián Salvador Duque, a quien saludo, dice que hay una brecha, o no sé cuál palabra usó, que es la que me quedó, entre los salarios de los trabajadores y los salarios de los trabajadores del ministerio. A mí me gustaría que se dijera un ejemplo de esa brecha. Nosotros sí bien sabemos, los diputados de la República, lo que es hablar de una brecha, de una gran diferencia entre un salario mínimo y un salario parlamentario. Entonces, creo que hoy día identificar esos puntos, creo que hoy día hacer visible esas grandes diferencias, son los que nos pueden llevar a tomar conclusiones o a tomar ciertas banderas que son justas y necesarias. Y por otro lado, Presidenta, siento que estoy como en un déjà vu. Todos los años que hemos estado en esta comisión a la cual hoy día hay una gran convocatoria y no deja de llamarme la atención. Yo acá expliqué en una jornada anterior que yo he tenido serios problemas personales con la bancada respecto de nuestra participación, pero ahí está bien representada la comisión, o sea, la bancada del Partido Comunista a través de nuestro compañero Amaro Labra, por supuesto. Pero en ese sentido, haciendo hincapié en que ojalá esta comisión tuviera mucha más convocatoria, también me hace sentido que este déjà vu de estar siempre todos los años antes de la ley de presupuesto, estar peleando exactamente un presupuesto miserable, un presupuesto reducido, y sobre todo cuando hay tiempos de pandemia o cuando hay tiempos de catástrofe, generalmente yo que soy la presidenta de la Comisión de Deporte, o es deporte o cultura las que se ven, y eso ya no es culpa del gobierno que sea de turno. En eso lo quiero ser súper clara. Pero sin duda que estamos siempre defendiendo eso que finalmente se vuelve desmotivador, Presidenta. Pero mi pregunta exacta en este comentario es al señor Damián Duque o José Damián Salvador por el tema de las brechas salariales, que a mí de verdad es una parte donde uno se puede volver sensible y uno puede tomar de otra manera la diferencia entre un trabajador y otro. Muchas gracias, Presidenta. Gracias a usted, diputada Santibáñez. Juntamos las preguntas y le damos la palabra a José Damián Salvador. Diputado Alarcón. Gracias, Presidenta. Bueno, yo estuve escuchando y anoté algo. No podemos negar que este gobierno se ha caracterizado por una conducta general de letra chica y lo que llamamos actitudes que deslindan con lo tramposo. Digo esto sin estar tan enterado del tema presupuestos. La dirección política de los dineros, desde el punto de vista de este gobierno, son de acuerdo al neoliberalismo, que esa es la prioridad que tienen ellos. Pero en este caso son más de 300 trabajadores y algo de razón deben tener al estar esperando todos estos años. Yo solidarizo con los trabajadores porque veo que a este gobierno no le interesan los trabajadores. Gracias. Gracias, diputado Alarcón. ¿La palabra? Diputado Labra. Gracias, Presidenta Marzán. No sé, siento que hay dos vías aquí distintas que se alejan. Una cosa es lo que el énfasis que están poniendo ANATRAP y los exponentes del mundo de los trabajadores, y las respuestas que está dando el señor Mayet y don Emilio de la Cerda. Y siento que están muy lejanas una de otra. No entiendo la respuesta de citar de nuevo Lota, Chinchorro, Isla de Pascua, que ya las conocemos. Estamos hablando del tema puntual de los trabajadores y creo que ahí debe centrarse la respuesta.
Y eso es lo que me falta a mí. ¿Dónde se juntan estos dos mundos que están tan dispersos? Y eso es lo que estamos haciendo hoy día en esta sesión. Estamos hablando de lo que están planteando los trabajadores y trabajadoras y lo que está planteando el ministerio. Entonces, hablar de falacia de repente en tan duros términos, me parece que no es el ánimo de esta sesión. Y eso quería que precisara, que se precisaran los términos de que estamos conversando. A mí me parece que ANATRAP está haciendo una presentación a través de sus voceros y voceras que está totalmente desligada de lo que está planteando don Emilio de la Cerda. Eso me gustaría que pudieran concentrarse en eso, en la respuesta que están pidiendo los trabajadores y trabajadoras. Gracias, Presidenta. Yo también tengo la palabra solicitada, pero no sé si hay otro diputado o diputada que quiera hacer algún comentario. Muchas gracias. Bueno, no me voy a extender en realidad con mi retórica personal. Yo creo que todos más o menos conocen lo que pienso y este déjà vu del que hablaba la diputada Santibáñez y este dolor y esta empatía yo creo que sentimos especialmente por los trabajadores y trabajadoras que han venido a exponer de manera frecuente y dolorosa. Y bienvenida a la emoción, Verónica, y bienvenida también tus palabras, José, cuando te dices, yo creo que acá es un espacio para conversar, y el orden de los factores finalmente no altera el producto. Yo creo, diputada Santibáñez, es importante que vamos, como se dice en teatro, pimponeando las sensaciones, porque es justamente el espacio para hacerlo, así que me gusta que se dé por lo menos en esta presidencia esa libertad, y que ustedes también tengan la libertad de manifestarlo como les van haciendo. También tengo la misma sensación que dice el diputado Labra, que siento que hay como una desconexión, y me gustaría específicamente, voy a ir al punto en honor a la hora, a preguntarle al señor Mayet. ¿Existen los recursos en el presupuesto 2022 para implementar plenamente el DFL 35 a partir de marzo del 2022? Eso es una pregunta. Y la otra pregunta que me gustaría hacerle es con respecto a la orgánica que hablaba Verónica, que les ha llegado, es una consulta que les ha llegado más o menos difusa. Si es posible, o por qué no se ha mandado como una orgánica en cuanto la orgánica del servicio, en cómo está estructurado, en cuanto a funciones, a dependencias, subdirecciones, departamentos, sistemas, en fin. Yo creo que eso es súper importante, aprovechar este espacio para poder contestarlo. Le damos la palabra al señor Mayet y luego subsecretario. Parece que pedía la subsecretaria también. ¿Sí? Señor Mayet, para poder contestar estas preguntas. Ah, no, entonces yo me equivoqué. El señor Carlos Mayet. Con respecto a la primera pregunta, Presidenta, como decía, una cosa es el DFL 35, otra cosa es ese compromiso que es un artículo de todo el DFL 35, ¿ya? Ese artículo que dice relación con la nivelación de ciertos grados de trabajadores, que incluso no son 327, son 127 a planta y 200 contratas, el Ministerio ha querido incluir esos contratas. No dice eso la ley, no dice los contratas, dice solo las plantas. Nosotros incluimos eso. Se solicitaron y se está ahora trabajando con las diferentes instancias para poder implementarlo como dice el compromiso y la ley. Ese es el requerimiento que nosotros vamos a hacer. Durante el próximo año, nosotros vamos a gradualizar los presupuestos tanto para direcciones regionales, archivos regionales, para poder implementarlo. Lo más probable es que los actos administrativos, dónde va un fondo o dónde va otro, con respecto a ese punto preciso del artículo 15, se puede gradualizar. Y eso se está trabajando. Eso no es una materia que podamos resolver de un paraguaso, sino que se tiene que ir implementando. Pero se va a cumplir, porque dice la ley. O sea, eso nosotros no podemos no hacerlo, ¿ya? Como servicio público. Así que eso es el compromiso que tiene el Ministerio, ¿ya? Se va a hacer. ¿Existen los recursos, en resumen? ¿Existen los recursos? No me diga, yo pida la palabra, por favor, diputado. Le pido, por favor, que pida... ¿Perdón? Que prenda el micrófono, no se logra escuchar acá lo que dice el diputado, Presidenta, si es que está interrumpiendo. No se preocupe. No, son comentarios que le pido que los haga, que los comparta. Entonces, ¿existen los recursos, don Carlos? Para el DFL 35 existen.
pero para lo que es la nivelación, nosotros tenemos que proyectar una gradualidad para poder, digamos, poner los recursos ahí, ¿ya? Eso es el tema, es cuándo hacerlo. Y eso se va a hacer, digamos, durante el próximo año, 2022, ¿ya? Porque es todo un conjunto el DFL 35. Lo que estamos hablando, o lo más importante, es el artículo 15, que tenemos que hacer una serie de actos para... también hay que pensarlo desde la siguiente manera. Son gastos permanentes dentro de un servicio público. Entonces, por eso se tienen que proyectar bien de dónde salen esos recursos. En la discusión presupuestaria hay que hacerlo, hay que trabajar con los distintos ministerios, Hacienda, nosotros mismos. Pero lo que nosotros estamos viendo es que esa propuesta tiene que ver más con una gradualidad. Hacerlo en tal mes para poder invertir en otro aspecto del mismo DFL 35. ¿Ya? Si que eso no hay ningún problema. Y con respecto a lo otro del manual de funciones, esto se viene trabajando del año 2018. Han habido instancias con todos los actores. Algunos no han enviado observaciones, no las han manifestado, se ha pedido de forma oficial, y algunos han participado, pero hay que tener súper claro una cosa. Los manuales, inmediatamente que uno los publica por una resolución, quedan desactualizados. Entonces, está incluso en esa resolución de los manuales de funciones de la orgánica la posibilidad de crear una instancia constante de trabajo, de revisión, de nuevas observaciones frente a la flexibilidad que requiere la implementación de orgánicas y de manuales de funciones en servicios públicos que dentro de todo igual son amplios, son grandes, ¿ya? Eso, Presidenta, puedo responder. Muchas gracias, don Carlos, y queda una pregunta pendiente de la diputada Santibáñez por responder. Si gusta, diputada Santibáñez, ¿podría repetir la pregunta, por favor? La pregunta era para don Damián. Sí, así es. Sobre las brechas salariales de los trabajadores. Si me permite, señora presidenta, por supuesto, agradecer la pregunta porque nos permite aclarar un poco. La presentación a veces no es suficientemente clara. Lo que los trabajadores del patrimonio aspiramos es a alcanzar el menor grado disponible en la planta de cultura. No aspiramos a los mejores grados ni a equipararnos en los mejores grados, sino simplemente en tener el menor grado igualado. Es decir, en cultura hoy día existe en la planta profesional hasta el grado 12 profesional. No hay ningún trabajador o trabajadora de la Subsecretaría de las Culturas que esté contratado a un grado más malo que el 12. En patrimonio llegamos al 16 hoy día. O sea, existen grados 13, 14 y 15, 16 en la planta de profesionales de patrimonio que no existen en la de cultura. Lo que dice el DFL en el artículo 5 de los transitorios es que tanto plantas como profesionales, el 5º transitorio, pasarían al grado 12 y para que desaparezcan los grados 13, 14 y 15, y eso implica la equiparación. No sé si con eso me explico. Diputada. Muy agradecida por la respuesta, Presidenta, muy agradecida. Muchas gracias. Muchas gracias, José Emilio. José Salvador. Si no hay más palabras solicitadas, al parecer no. Sí, Presidenta, una última cosa. Don Emilio, subsecretario. Gracias, Presidenta. No, bien rápido. A ver, la verdad es que yo coincido en que las explicaciones parecerían divergentes en alguna medida, lo que decía el diputado Labra, pero solo aclaro que el énfasis que yo he puesto en la intervención es para defender también a los trabajadores y su tarea. O sea, me parece que para poder discutir lo que estamos discutiendo acá, que es bien importante, no se requiere disparar para otros lados que terminan invalidando trabajo de mucha gente que ha estado atrás de esto y que es bien importante. Creo que ese es el punto, ¿ya? Entonces sí, no es completamente divergente la explicación, creo que es perfectamente defendible el punto. ¿Para qué? Para volver a centrarnos en esta discusión. Ahora, en relación a esta discusión en específico, yo la verdad coincido hace mucho tiempo en esto y lo hemos defendido fuertemente. El patrimonio cultural ha estado invisibilizado, su agenda y sus trabajadores en relación a la agenda de cultura.
digamos, el antiguo Consejo de la Cultura tenía un jefe de servicio con rango de ministro, tenía una manera de negociar presupuesto y de incrementarlo que fue muy distinta a la que tuvo la ex-DIVAM y el Consejo Monumento, en grados como bien notorios, digamos, con más funcionarios en el área de patrimonio y con un patrimonio por administrar enorme, y esa brecha se ha ido, al menos los números globales, reitero, claramente equilibrando. Reitero, en 8 años de 32% a 38%. La pregunta que se plantea acá respecto a cómo cumplir los compromisos del DFL o a cómo estivar esa carga a nivel programático, a nivel de énfasis, es perfectamente atendible, es parte de la discusión. Me parece que el director del servicio ha sido bastante claro en ese derrotero, en el contexto que está viviendo, se podrá seguir discutiendo. Sí. Pero ese es el punto que quería señalar. Muchas gracias. Y respecto, diputada, última cosa, a los pueblos originarios, a ver, creo que no viene al caso extremar una discusión respecto al pueblo originario. Nosotros creo que hay un consenso muy grande en la necesidad del reconocimiento al patrimonio del pueblo originario y su defensa. Y por eso digo, la agenda que hemos tenido con ello en lo largo de todo Chile. Disculpen un segundito, ¿me permiten extender 5 minutos la sesión, por favor? Ya. De hecho, la indicación, Presidenta, que usted y otros diputados de oposición presentaron a la ley respecto a pueblos originarios han sido acogidas por el Ejecutivo justamente porque coincidimos en eso. Entonces no quiero transformar eso como una discusión en la que no estemos de acuerdo. Hay bastante consenso, creo que hay eventualmente alguna diferencia respecto a cómo avanzar. Gracias, Presidente. Perfecto, gracias. Antes de terminar la sesión y aprovechando, disculpe, diputada Marisela, quiero solicitar la apertura del debate y eso tiene que ser por votación. Entonces, para sí, por favor, disculpen, para el proyecto que está en segundo lugar de la tabla. Claudita. Porque están llamando ¿De qué? ya. ¿Del artículo 6, Presidenta? Exacto. Ya. Vamos a pasar entonces al proyecto de ley de patrimonio cultural. Diputado Alarcón. No, sí, pedimos extensión 5 minutos. Diputado Bartolu. ¿No vota o no vota en contra? Ah, no vota, ya. No, estamos en Diputado Bernales. A favor. Diputado Celis, diputado Cruzcoque, diputado Díaz, diputado Fuentes, diputado Fuensalida, diputado Labra. ¿Ah? A favor. Diputada Santibáñez. A favor, secretaria. Diputado Trisotti. Diputado Trisotti. Diputado Verdesi. Presidenta. A favor. ¿Algún diputado o diputada no ha emitido su voto? Entonces, la reapertura del debate, Presidenta, por unanimidad, del artículo 6. Ya, perfecto. Muchas gracias, disculpen. ¿Permite un Sí, segundo? y estábamos dentro del tiempo reglamentario porque yo pedí 5 minutos de extensión, ¿ya? Por si no está claro. Ya, perfecto. Muchas gracias a los invitados. Sí, dígame. Y que quede claro que el diputado Alzolú no quiso votar. No quiso votar, No quiso exactamente. votar, Presidenta. no emitió su opinión, ¿no? Diputada Santibáñez. Sí, solamente para aclarar, yo no quería entrar en una discusión con el subsecretario, simplemente son sus palabras. Lo invito a revisar su exposición, subsecretario, que a mí me sorprende, y por eso lo digo, porque usted dijo, hay gente que le gusta hablar de los pueblos originarios. Acá es la defensa de los pueblos originarios y creo que en eso coincidimos, así se lo respondí. Y por otro lado, decirle a Verónica Aregalo que le agradezco enormemente que tenga esa sangre que corre por sus venas y de manera fuerte, porque es la misma forma que defenderemos siempre, no solo a los trabajadores y las trabajadoras, sino que todo lo que nos parezca indefendible muchas veces. Muchas gracias. Agradezco a los invitados. Presidente, una última cosa, Presidente, disculpe. Sí. El artículo 6 la semana pasada ya se había sometido a la votación y fue rechazado en la reapertura. Es lo mismo que se está volviendo a votar hoy día. Sí. La semana pasada ya se había hecho. Sí, sí. Sí, pero no hay límite para volver a solicitarlo, subsecretario. Reglamentario. ¿Ya? Perfecto. Sí, se fueron algunos. Pero, Presidenta, sí, terminamos. La voluntad de la comisión ya había quedado expuesta la semana pasada en esa votación. Parece que... Sí, pero no hay el reglamento no lo impide, subsecretario. Por eso lo volvimos a solicitar. Diga. Sí. No, Presidenta, que tenemos que irnos a la sala. Por su intermedio, podría decirle a sus parlamentarios que vengan a la comisión. Y el diputado no quiso votar. Eso. Y Presidenta, una última cosa, que tenemos que hacer reserva de constitucionalidad en ese punto, porque está tocando temas que son facultad del Ejecutivo, toca temas presupuestarios, sí, y no pueden ser presentados por ni un problema. Ni un problema, eso se hace en la sala, tengo entendido, subsecretario.
Ya, muchas gracias, subsecretario, estimados los que quedan, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias. Gracias.